Alipuncha Mashikuna, Lishamos Kakapaichi. Hoy estamos en nuestro nuevo set de APAC TV. Hoy es un día perfecto para preparar una agüita aromática en nuestra cocina de leña. Estamos listos para recibir a los candidatos y a las candidatas para las elecciones seccionales 2023 aquí en nuestro programa Casi Pushak. Casi Pushak, autoridades en camino. Puncha ñakuti kikinkunawa paktakankapak tigramushpakapanchi imashina yachapankichi ñukanchik kay APAC TV ukumanta kay programa Casi Pushak autoridades en camino ñukanchik kikinkunama riksichishpa shamanajushkanchik punchan shuk candidata mashikunata kay prefectopa shinashata alcaldiapak wakinkuna ñakuti concejalía ukukunami yaykunkapa shinashata kay junta parroquialkunama yaykunkapa paykuna mascarishpa kanajun chay kashkamantami kikinkunama riksichishpa kanajushkanchik shinaka kunan puncha ñakuti charishpakapanchik kuti shuk mashi candidato kaypimi kajupan Fernando Maigua shinallata ali shamushka kapaynipanchik ali punchakuta charipashun mashiku shinaka payta riksishpakatingapa kallarishpakagripanchik. Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por seguirnos día a día. Hoy estamos con otro candidato más para conocer, él es Fernando Maigua, está aquí, él es del Mueve Timbabura, lista 62. Bienvenido Mashi, entonces vamos a empezar conociéndole a usted. Correcto, mucho gusto. Un saludo a toda la audiencia. Y quiero brindar un cordial saludo y muchas gracias por el espacio que me brindan. Sí. Bien, vamos a empezar. Para eso aquí tenemos nuestros elementos sagrados que nos acompañan todos los días y de hecho pues los seres humanos somos parte de ella y la Pachamamita nos acoge. Ahora díganos con cuál de estos elementos sagrados se identifica y por qué. A ver, yo creería que es fuego. ¿Sí? Me identificaría con el fuego, me parece, porque Bien. Es creador y a la vez es como que un nuevo nacimiento. Y aparte de eso vendría a ser un carácter que te brinda. Lo definiría así. Bien, bueno, la madre abuela, fuego también le decimos, Taita Inti también lo decimos, ¿no? Que nos da energía, que nos da calor y de hecho pues en nuestras comunidades siempre estamos acompañados de ella, ¿no? Como por ejemplo aquí también estamos en un sitio muy agradable que es la Tulpa, la cocina de leña. Correcto. Bueno, eso también recalcar siempre, ¿no? En este momento pues sería bueno que nos cuente cómo lo relaciona el fuego con su vida personal. Pues ha sido algo motivador o inspirador, ya que me ha permitido tener el valor y la fuerza suficiente para afrontar ciertos retos o desafíos que he tenido. Y muchas veces me han ayudado a poder servir a la sociedad, o a mis vecinos, o a mis compañeros, amigos, tratando de hacer cosas que muchas veces, tal vez por miedo o por negligencia de otras personas, no las hemos hecho. Creo que me ha servido para darme valor. Bien, ahora queremos conocer sobre usted, dónde nació, cuál es su origen. Bueno, como todos diría, pertenezco a la Pachamama, pero bueno, nací en la ciudad de Quito. Mis papás mis padres, mi papá es de la comunidad de Yumán y mi mamá de la comunidad de Cotama, aunque ella desde muy joven vive en la ciudad de Quito. A los 3 años más o menos ya estoy aquí en Otavalo. Entonces he pasado bastante tiempo aquí. Me eduqué aquí en la ciudad, en la escuela Chantal, en el colegio Otavalo y culminé mis estudios en el colegio Chantal. Durante toda su vida de niñez y juventud, ¿cuál ha sido el recuerdo que más le ha marcado su vida personal? Pues en ese tiempo se inició la construcción del Parque San Sebastián, o lo que antes era el Parque La Carolina. Entonces, son buenos tiempos porque salíamos a jugar con nuestros amigos, no importaba la hora y siempre pasábamos jugando en el Parque La Carolina. Bien, ahora cuéntenos un poco más sobre su vida académica, qué es lo que le ha marcado más o qué es lo que le ha parecido mejor de la academia o lo malo de la academia.
No me ha parecido nada malo. Al comienzo, claro que como no teníamos alguien que nos guíe precisamente y no que nos incluya qué es lo que en realidad queremos, opté por irme a la ciudad de Quito a estudiar en la Politécnica Nacional. Seguí, pero por problemas familiares tuve que regresar a la ciudad de Otavalo. Entonces me dediqué a trabajar, a establecer, a cimentar una empresa con mi mamá, a realizar exportaciones, aprendí de diseño y en vista de eso seguí otra rama y ahora soy publicista. Bien, en esa rama de su carrera, ¿qué es lo que más le ha gustado? Pues es la forma en la que se manejan las imágenes, es la forma en la que se comunica, en la forma creativa. Estalla la creatividad para poder comunicar mensajes o hacerle entender a las personas lo que en realidad deben entender y no complicarles con mensajes. Y casi en cualquier circunstancia de la vida se puede realizar este tipo de cosas, ya sea con acciones, no complicándonos y simplemente cogiendo las soluciones o las respuestas más obvias a los problemas que se presentan. ¿Y cuándo se da cuenta que usted tiene esa potencialidad en creatividad para construir el diseño o crear cosas? Pues simplemente fue, tal vez sería la exigencia o tal vez verle desde un punto de vista diferente que permitía darles simplemente como brindar un consejo a un amigo. Y mis clientes vienen a ser mis amigos y simplemente les aconsejo, ¿qué tal si? ¿Y si hacemos de esta forma? Y me dicen, sí, claro, muéstranos cómo puede quedar. Entonces yo les digo, ok, yo les presento esto, pero véanla de esta forma. No la vean como ustedes la ven, sino como sus clientes la verían. Entonces veo que sí funciona y ellos quedan contentos. Y eso que tiene con sus amigos, esa conexión de creatividad, ¿cómo lo transmiten hacia la sociedad? Pues se tiene algunos proyectos y dice, oye, ¿qué tal si se haría este tipo de cosas? ¿No crees que quedaría mejor si esta calle quedaría libre y si se pone artistas? Tal vez no crees que mejoraría la experiencia del turista. ¿No crees que podríamos cambiar ese tipo de cosas simplemente porque se vea mejor la ciudad? Entonces no simplemente es algo que se puede plasmar en el papel, sino es algo que se puede plasmar en una ciudad para que se vea bien. Hablando de su vida académica, también sería importante que nos hable sobre su vida organizativa, porque entiendo que ha sido presidente o cabildo quichua de Otavalo. Pues bueno, como muchos saben, aquí en la ciudad de Otavalo aproximadamente ya son 12 años de que sucedió ese problema con aduana y que la aduana entró intempestivamente y confiscó los locales de los quichuas. ¿En qué año fue? Si no estoy mal, es en el 2011. Wow, es reciente, no es tan lejano. No, por eso son 12 años, estamos en 2023, o sea, ya ha pasado bastante tiempo sin darnos cuenta. Y entonces, son ese tipo de cosas y fue como el enervor o la reacción social que decía, nosotros en las comunidades tenemos un cabildo, pero aquí no tenemos a quien nos represente. Y en ese tiempo también se encontraba en la administración don Mario. Pero ante esos reclamos y ante las cosas que habían pasado en la aduana, don Mario simplemente supo decir que no podía hacer nada porque eran autoridades superiores y que era irse contra el Estado y él pertenecía al Estado. Entonces muchas personas quedaron desamparadas. En ese caso, en ese tiempo se reunieron alrededor de 400 a 500 personas dentro del casco urbano. Que viven aquí en el casco urbano. Entonces dijeron, ¿saben qué? Si en las comunidades podemos o tenemos una autoridad que es el cabildo, aquí también vivimos todavía, mantenemos nuestras costumbres. Entonces podemos realizar un cabildo, nombremos un cabildo y tenemos que lograrlo. Y fue esa decisión que en el multievento se tomó y se realizó la elección del primer cabildo. Y en ese tiempo tuve el honor de ¿Y cómo fue la participación en esta primera elección? Fue masiva y yo simplemente fui porque, o sea, me interesaba. Dije, no, pues, o sea, de alguna forma tengo que ayudar porque muchas personas están pasando mal. Es una fuente de empleo, es una inversión la cual están perdiendo. Y en muchos casos era casi todo el local que se estaban llevando. Era una inversión bastante grande. Y era el sustento de algunas familias. Claro. Y decir directamente que eso es contrabando y que eso no afecta a nadie, que solamente le afecta al Estado, estaba completamente fuera de sí, no estaba calculado bien. Estaban afectando a los más necesitados. Claro, o sea, todos nosotros como quichuas
o como comerciantes, o como muchos de ustedes. Tanto esfuerzo que se tiene. Todo capital que se reúne claro, porque se desea trabajar y se desea seguir creciendo. No es justo que venga otra persona o que venga una institución que tiene monopolizado el Ministerio de la Violencia y a la fuerza se le quite y que no dé ninguna solución objetiva. Y la única solución objetiva que daban era nada, tienen que justificar eso, como no pueden justificar, eso es ilegal y esto pasa a bodegas y a destrucción. No les dieron ninguna solución. Wow. Ahora cuéntenos cómo le marcó esa vida dirigencial a usted hasta estos momentos. Pues me he dado cuenta que no fue precisamente planificado ni nada, pero el Cabildo ha sido como una catapulta para brillar o hacerse ver en el campo político. Tenemos casos como Raúl Amaguaña, Paulina Bercuter, que participaron en la misma elección y compartí espacio con ellos. Y fui aprendiendo y, vi desde cerca el crecimiento también de ellos. Ya. Y entonces, mientras íbamos creciendo, íbamos hablando, se iban dando las cosas y fuimos viendo que el sistema administrativo del país, simplemente está regulado, pero para beneficio de unos pocos políticos o monopolios, más no para personas naturales o personas que no tienen el suficiente poder económico. Entonces, desde ahí se vio que hay una injusticia total. No es porque seamos quichuas, sino por las personas de a pie o las personas que no tienen contactos o palancas. Con toda esa experiencia que ha adquirido, también sería bueno que mencione qué cargos nomás ha ocupado usted en su espacio profesional. En mi espacio profesional, ¿debería ser dentro del Cabildo? También ya nos acabó de contar de su vida dirigencial. Dentro Ahora, del Cabildo, ¿qué cargos ha tenido en su vida profesional? Como aquí veo que usted es licenciado y graduado en la Universidad Técnica del Norte. Claro, soy publicista. Saludos a mis compañeros de la técnica. Muy bien. Ya, pues he creado una microempresa que se encarga también, es una imprenta y es un taller creativo en el cual damos soluciones de empresas o soluciones publicitarias o marketing digital. Ya es una empresa, entonces se dirige digamos de alguna manera personal que usted lo ha creado. No me he dedicado al campo público, sino que siempre lo he hecho desde el campo privado. Es por eso que mi perspectiva siempre va desde el campo privado, más nunca ha ido en ganar algo desde el sector público. Más bien ha estado apoyando al pueblo, eso sí está claro. Sí, porque en las últimas veces, claro que las dos ocasiones he estado como secretario del Cabildo, pero me ha tocado asumir también el papel de presidente o el papel de juez y ha sido algo bastante duro, ya que a mí me ha tocado ejercer todo lo que viene a ser justicia indígena y he tenido que estar encargado en el último periodo de ¿Cómo ha sido esa experiencia de manejar la justicia indígena? Pues, ¿qué le diré? Al comienzo da miedo. Después del miedo es el valor que te infunden las personas, porque en ellas se siente un poco de la esperanza que tienen. Se representa un poco. ¿Usted cree que es mejor manejar desde la justicia indígena o desde la justicia ordinaria? ¿O hay que combinar? Yo creería que se debería combinar, pero la justicia ordinaria impone montos. Ahí lo único que se castiga es el monto. En la justicia indígena, lo que se castiga o lo que se trata de rehabilitar es la acción. Y se trata de corregir esa acción y para que se vuelva a reintegrar. Listo, así estamos conociendo a Fernando. Ahora para que nos cuente también sobre cuál fue la motivación principal para que usted esté posicionándose como candidato para estas elecciones. Pues, como le digo, he visto el crecimiento de muchos compañeros, pero lamentablemente también he visto que personas ajenas o que personas que solo tienen el mismo interés siguen lanzándose, siguen ofreciendo cosas, siguen siendo. Y muchas de las personas me decían, usted que desee, usted puede hacer algo, usted cambia. Entonces dije, bueno, por mí no hay problema, yo les ayudaré desde el lugar donde esté. ¿Es la primera vez que se lanza como candidato? Sí. Muy bien, así estamos conociendo aquí a Fernando. Ahora vamos a permitirnos irnos a una pausa comercial y ya regresamos para seguir conversando más con Fernando. Okay. No se vayan. Intag es un hermoso valle de Imbabura que atrae a turistas nacionales y extranjeros.
Hace pocos días, varios jóvenes del País Vasco viajaron desde Europa para conocer su mega diversidad y conocer su lucha contra la minería. ¿Qué esperas tú para visitarlos? INTAC, mega productivo y mega diverso. Casi Pushak, autoridades en camino. Bueno, ya estamos de regreso. Igual invito a Fernando a que tome su agüita. Gracias. Nosotros le decimos mishkia con las comunidades, no sé cómo lo dicen ustedes también acá Aquí, en lo urbano. Pues agüita de vieja. Agüita de vieja, bien. Vamos a entrar al segmento Yuyay, donde vamos a estar viendo unos videos y sobre eso vamos a reflexionar, y justo esto, pues ahora en este caso vamos a estar viendo sobre un video sobre la muerte. ¿Qué piensa sobre la muerte usted? Pues bueno, o sea, sé que no es el final. Es simplemente Eso. es un crecimiento, una evolución. Ajá. Ya, vamos a ver qué dice en el video y luego seguimos conversando. No creo mucho en la muerte. Si la vida es energía, siempre es permanente. Es una energía vibrante. Y la muerte es transformación. Finalmente este cuerpo lo que para mí representa es como un estuche. Para mí yo siento que es como cuando hay que meterse al mar, que se necesita un traje especial para ir al mar. Y cuando salimos del mar no podemos estar aquí con ese traje y tenemos que devolver ese. Nuestro cuerpo hecho de fuego, de agua, de aire y de tierra, pues es lógico que es un estuche, el cual cuando ya nuestro espíritu retorne a donde tenga que retornar, este estuche volverá cada elemento a su elemento. El fuego al fuego, el agua al agua, la tierra a la tierra, pero no muere, simplemente se transforma. Y entonces no, para mí no hay vida ni muerte, todo es una transición. Casi Pushak, autoridades en camino. Bueno, tenemos unos pequeños inconvenientes técnicos. Hasta eso vamos a seguir hablando con Fernando. Decíamos, ¿qué piensa sobre la muerte? Pues bueno, o sea, lo que sabía es que esto no es el final, simplemente es el paso a otro estado. Entonces, creería que si fuera alguna serie sería otra dimensión. Ajá. ¿Y usted cree que después de la muerte hay vida? La vida como sí, tal vez no, pero formar parte o estar, o estar consciente, pueda que sí. Bueno, ya logramos solucionar el problema y ahora sí vamos a ver el video. A ver qué dicen. No creo ahí. mucho en la muerte. Si la vida es energía, siempre es permanente. Es una energía vibrante. Y la muerte es transformación. Finalmente este cuerpo lo que para mí representa es como un estuche. Para mí yo siento que es como cuando hay que meterse al mar, que se necesita un traje especial para ir al mar. Y cuando salimos del mar no podemos estar aquí con ese traje y tenemos que devolver ese. Nuestro cuerpo hecho de fuego, de agua, de aire y de tierra, pues es lógico que es un estuche, el cual cuando ya nuestro espíritu retorne a donde tenga que retornar, este estuche volverá cada elemento a su elemento. El fuego al fuego, el agua al agua, la tierra a la tierra, pero no muere, simplemente se transforma. Y entonces no, para mí no hay vida ni muerte, todo es una transición. Casi Pushak, autoridades en camino. Justo lo que estábamos comentando, ¿no es cierto? Que yo pienso que desde la ciencia andina siempre estamos viendo que la vida no es que se acaba cuando el cuerpo físico se va. Entonces justo decía la abuela de uno de los pueblos originarios de Colombia que ella piensa que no existe la muerte, como que siempre estamos vivos. ¿Qué más podemos decir sobre eso? Nada, que según las creencias andinas también, o sea, no es una línea recta, no es el nacimiento y la muerte, sino que es
cíclico, pero tampoco es círculo, sino es como una espiral y que va hacia arriba, hasta donde tengo entendido. ¿Qué le podemos decir a la gente que tiene miedo a la muerte? No, se me vino otra frase muy actual, pero no creo que sería el contexto. Ya. Sino que no debemos tener miedo a la muerte, porque mientras no realicemos nada malo, no creo que nada malo nos pueda pasar. O sea, seguiremos en armonía y seguiremos estando bien, donde quiera que estemos. Muy bien. Bueno, siempre a veces sí nos asustamos, ¿no? Porque sí hemos crecido en ese ambiente de que nos han dicho que, desde la religión más que todo, nos han dicho que cuando alguien hace algo mal, pues, o sea, como que te vas al infierno y tu alma va a estar siempre quemando en llamas. Entonces esas cosas todavía ciertas personas lo tienen en la cabeza y por eso también creo que tenemos ese miedo. Pero bueno, aquí nos veíamos en el video de que no es tan cierto eso, pues que la vida sigue, nuestro espíritu, digamos, nos transformamos, el agua, todo eso que nosotros conformamos vuelve a su estado. Eso es lo que nos comentaba en el video y eso hemos estado hablando. Ahora vamos a pasar al siguiente video donde vamos a estar hablando sobre obsolencia de programas. Entonces eso, pues igual producción nos va a ayudar y después vamos a seguir comentando con Fernando. ¿Les ha sucedido algo similar? Después de que compran algo, después de un tiempo te parece obsoleto. Esta es una compañía que las compañías hacen para seguir ganando mucho dinero, que se llama obsolescencia programada. Un caso más frecuente fue con el iPod. Lo que pasaba con este dispositivo es que después de la compra, a los 10 meses, la batería dejaba de funcionar. Pero está bien, se puede reparar, ¿no? No se podía. Lo que pasaba era que si llamabas a soporte técnico de Apple y les decías, oye, mi iPod dejó de funcionar, la batería ya no funciona, ¿no habrá alguna forma de repararlo? Te respondían que no la había y te recomendaban comprar uno nuevo. Entonces, las personas decidieron tomar cartas en el asunto demandando colectivamente a Apple. Y lo que descubrieron fue que la pila fue diseñada para tener un corto tiempo de vida, que esto también estaría fomentando al consumismo. Algo que me da coraje es que a las compañías al parecer no parece importarles toda la cantidad de basura que sus productos inservibles dejan. Haciéndonos partícipes frecuentes en la obsolescencia programada, le estamos poniendo una fecha de caducidad al planeta junto a nuestras vidas. Entonces es momento de que nosotros paremos e incluso podamos revertir los daños que hemos causado. Kasipushak, autoridades en camino. Aquí un joven, un adolescente, nos hablaba sobre obsolescencia programada. Él es Gael Ballín y que él ya reflexiona, ¿no?, sobre estos problemas que tenemos, cómo nos inducen a esa sociedad de consumismo sin pensar en el medio ambiente. ¿Qué opinión tienes sobre eso? O sea, pero también tenemos que tomar en cuenta otros factores, el acelerado paso de los avances tecnológicos que se están dando y obviamente algunas cosas sí son necesarias reemplazarlas. No necesariamente los equipos con los que nos están grabando no van a dar el mismo desempeño que los equipos que fueron sacados en el 2003. Claro. Entonces, también tenemos que pensar si nosotros queremos ofrecer una calidad o alguna cosa adicional, igual tendríamos que mudarnos, migrar a nuevas tecnologías. No estoy abierto. Lo que sí se debería concientizar es en cuanto al reciclaje de los componentes, porque son los componentes en sí los cuales están programados y los cuales sí se deberían tener métodos de cómo deberían estarse reciclando. Bueno, la obsolescencia programada entonces de cierta manera estaría bien. No en sí, porque es una estafa por parte del fabricante. Es simplemente un enganche para que usted siga comprando nuevos productos de la misma marca. Pero está en uno en buscar la calidad o el producto que se adecue a sus necesidades. En ese caso diría que es más cuestión de educación propia que de una empresa que siempre va a estar ofreciendo. Si la demanda cae, ya también se va a eliminar el consumo. Claro. Bueno, sí y no también, ¿no? Porque a veces pensamos solo en el consumismo o generar solo el capitalismo y no estamos pensando que todos esos recursos que sale es de nuestra Pachamama, que a la larga pues nos estamos matando nosotros mismos, pero tampoco podemos decir hay que eliminar todo eso y obviamente, como usted decía, tenemos que estar también a la vanguardia de la tecnología, pero pienso que siempre hay que estar pensando en el equilibrio. Exacto. Bueno, con eso pasamos a otra actividad
donde consiste en que usted escoja uno de estos sobres y me diga qué es lo que le salió, y de acuerdo a eso yo le voy explicando qué vamos a hacer. ¿Qué tenemos? Tenemos en uno es meme, en otro abra palabras y en el otro es qué prefieres. Vamos a ver qué le toca a usted. Ojalá sea menos. Ya. ¿Puede abrir y decirme qué le tocó? ¿Qué prefiere? Bien, en esta cajita tenemos algunos que prefieres. Y usted va a escoger 4 de ellas y me va a pasar a mí. Y yo le voy a dar lectura y sobre eso vamos a reflexionar. Ok. 4. Bueno, hay 2 opciones en que prefieres, entonces usted siempre tiene que escoger solo una, pero de acuerdo a lo que salga. Ahora, Ok. présteme. Listo. Vamos a ver, el primer que prefieres dice: ser la primera persona en vivir en Marte o quedarse en la Tierra hasta la extensión del planeta. Extensión. Perdón. Extinción. Ser la primera en Marte. Ser la primera persona en Marte. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué quiere estar solita en Marte? No tanto, o sea, por lo menos sería una aventura nueva. ¿Ya? Bien, vamos con el siguiente. ¿Qué prefieres? ¿Ser el más sexy del mundo o ser el más inteligente del mundo? Hijo de, Solo una puede escoger. entre sexy e inteligente. Ya le pusieron difícil, ahora tiene que decidir. Yo creo que con inteligencia se puede llegar a ser sexy. Ya, bien. Ahora otro. Dice, tener super fuerza o poder volar. Super fuerza, poder volar. Volar. ¿Sí? Sí, Prefiere volar. Sí. ¿Por qué quiere volar? O sea, dése cuenta la libertad que tienen las aves. O sea, sí, verdad, es eso. ver la capacidad de Qué un lindo, águila, poder volar. Sí, hasta uno sueña volando. Entonces sí, creo que volar. Sí, bien. Otro, ¿qué prefieres? ¿No volver a usar internet o no volver a usar transporte? ¿Qué prefiere? No volver a usar internet, no volver a usar transporte. Yo creo que no volver a usar internet, porque el internet acá es malo. ¿Ya? Entonces, creo que con el transporte como quiera me arreglo y llego a cualquier lado. Sí, ¿verdad? Muy bien, o seguir viajando por el mundo, si nos abren más puertas, ¿no es cierto? Ajá. Bien, chévere, hasta aquí hemos llegado con el segmento Yuyay. Ahora después vamos a regresar con el segmento Tigray. Invitamos a nuestra audiencia que nos ayuden compartiendo, dando likes, para que llegue a más personas y que conozcan a más personas también al candidato que nos está acompañando hoy día. Gracias, ya venimos, no se vayan. ¿Sabías que la mayoría de alimentos que consumimos contienen químicos y conservantes que pueden afectar nuestra salud? No te preocupes, por suerte hay personas que quieren cambiar el mundo. Conoce la mejor biofábrica de fertilizantes en todo Imbabura, aquí en la parroquia de Cuellaje del Valle de Intag. Intag alimenta Imbabura, cuidemos juntos a Intag. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipa Tapo Paichilla. Casi Pushak, autoridades en camino. Ñami tigramush pakana hupanchi, mashina yachapangichi, cancha lado pikana hunchi, chaymi kashna
Joaquín ruido kunata uyashpakanajupanguichi, kishpichishpakanajupanguichi. Ya estamos de regreso, vamos a entrar al segmento Tigray. Hay ciertos ruidos, pues que nos disculpen, ustedes saben que estamos en las afueras del set, entonces por eso es esos problemas que tenemos, pero vamos a continuar. Entramos al segmento de propuestas, donde Fernando va a estar indicando cuáles son los ejes de trabajo que ellos tienen planificados, así que le dejo el espacio. Fernando, puede continuar. Bueno, como concejal, las propuestas, obviamente el trabajo de un concejal viene a ser fiscalizar y legislar, que es lo que casi todos han dicho. Pero debemos tomar en cuenta que las ordenanzas existentes son bastantes. Hay un montón de ordenanzas. Entonces, de las cuales tendríamos que clasificarlas. ¿Cuáles serían las principales que están pensando clasificar y fiscalizar? Ni tanto fiscalizar, simplemente algunas darles uso, otras anularles por completo. Lo de los PUCs es algo bastante, no sé, es algo bastante conflictivo, ¿no? Que se dio y no sé, o sea, no le veo, es simplemente el capricho de ciertas autoridades, en pocas palabras. El capricho por mantener a personas dentro de la institución. Entonces, cosas como esas deberían estar... Sería bueno también que explique de qué se trata el PUCs, porque muchos podemos saber y otros no, y igual también invitamos al público a que nos hagan comentarios, porque ya va a haber un espacio donde van a poder hacer preguntas directas al candidato para que pueda contestar. Entonces, bueno, en palabras sencillas, una tía tiene un terreno aproximadamente de 1 o 2 hectáreas en la comunidad. ¿Ya? La tía tiene unos 5 hijos. Entonces los PUC le dice que no puede dividir ese espacio en 5 lotes, porque deben cumplir ciertos metrajes o con ciertas líneas de fábrica, y entonces inician los problemas, porque la señora no puede dejar la herencia. Claro. Entonces, dentro de una comunidad siempre la mamá ya se prepara y dice, no, a mi hijo quiero darle esto, entonces empiezan los conflictos. Siempre existen las herencias, ¿no? Exacto, entonces es como que se está privando la libertad de poder elegir o de poder ver qué es lo que se quiere hacer con su propio terreno. ¿Cómo están pensando solucionar ese problema? De momento sería eliminarle, o por lo menos esa ordenanza quitarle. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente eje que están pensando trabajar. Ya, lo otro, como le decía, he estado bastante involucrado con lo que es justicia indígena. Entonces, por eso he planeado un plan de pluralismo jurídico. Ya. Para que nosotros, como en este caso vendría a ser como autoridades... Igual esto del pluralismo jurídico, no todos tenemos bien claro de qué se trata. Bueno, está la justicia ordinaria, el juez, y está la justicia indígena, digamos. Que vendría a ser justicia indígena, todo eso, que viene a ser el cabildo, el que viene a ser la autoridad de juez, y entonces lo que tendríamos que hacer es juntar ambas para poder trabajar en conjunto, y que todos los casos que vienen a ser robos, inseguridad y todo eso sean tratados por los dos de la manera más adecuada. Y tratar de que en sí llegue a una solución pronta para la persona que está siendo afectada, respetando siempre los derechos humanos de la víctima, más no del victimario. De eso quedemos en claro. Listo. Ahora cuéntenos qué están pensando en el plano educativo. En el plano educativo hemos dicho que incentivar el quichua siempre ha sido una de las cosas que se ha tratado durante mucho tiempo. Existe la Escuela Valle del Amanecer, que es municipal. Ya, entonces sería capacitar a los profesores, o por lo menos que se imparta la materia de quichua desde temprana edad. Y lo otro, también debería haber cierto incentivo para que las personas quichuas que tengan hijos, o sea, vayan tratando de rescatar, porque la única forma de rescatar es heredándola de padres a hijos. Bueno, también tenemos este problema de educación intercultural bilingüe, que desde el MOSEIB está bien planteado, pero que no estamos poniendo en práctica. ¿Cómo está esa situación aquí en Otavalo? De nuevo, o sea, desde lo filosófico, el quichua es bastante buen tema, pero desde lo práctico, mientras el quichua no sea rentable, tal vez no se den ese tipo de acciones. ¿Cómo haríamos que sea más rentable?
Ya, necesitamos personas que les contraten a quichuas profesionales o que el medio se adapte a quichuas que tengan ese conocimiento y que puedan compartirlo en quichua. Y solamente he visto profesionales quichuas que pueden compartir ese conocimiento en universidades, más no en el área privada. Entonces tenemos un problema de demanda. No existe la demanda necesaria para profesionales quichuas. Ya, ahora cuéntenos cuál sería otro eje más de trabajo que están proponiendo. Aparte de eso, se habrá dado cuenta que lamentablemente Otavalo se ha convertido en un mercado gigante. Entonces lo que tenemos que hacer es ordenar tanto ventas ambulantes como ferias para que en sí Otavalo vuelva a ser uno de los principales atractivos turísticos. ¿Cómo haríamos para que no se sientan afectados o que directamente no se afecten con la gente que, digamos, el negocio formal y el negocio informal? O sea, siempre va a haber esa rivalidad, pero lo que tenemos que hacer es potenciar el informal. Otavalo es una ciudad bastante, ¿cómo le digo?, bastante innovadora. Si se habrá dado cuenta, en época de pandemia, todos los quichuas migraron su trabajo. Todos empezaron a confeccionar o se dedicaron a realizar otros emprendimientos. Entonces Otavalo es capaz de seguir aprendiendo. La cuestión, tenemos bastante potencial. Deberíamos potenciar, capacitarlo para que ese nuevo emprendimiento sea su nueva fuente de empleo. No necesariamente que tenga que salir a la calle, sino que se proyecte a salir más allá de las barreras de la ciudad. También hemos visto otro problema. Los niños también están en la calle trabajando. Entonces, obviamente desde nuestro pensamiento, desde las comunidades, es normal que nuestros niños siempre estén activos, pero ya si lo vemos desde el ámbito comercial, digamos, o que desde el ámbito capitalista, pues estaría mal también eso. Sí estaría mal, pero no sé tanto, porque igual yo también me identifico como una familia de las cuales hemos empezado trabajando desde temprana edad y sin darnos cuenta, o sea, sí hemos cumplido labores bastante arduas desde niños. Lo que sí me parece mal es que muchas personas, en cambio, están tratando de abusar de sus propios hijos, ya que les mandan a trabajar directamente hasta la noche. Por ejemplo, podemos ver algunas personas y son... ¿Alguna estrategia para trabajar en ese tema? Tendríamos que localizar o focalizar, porque creo que son unas 10 familias siquiera que hacen ese tipo de cosas. Focalizarles, ver cuál es la situación que está pasando dentro del hogar, porque es que los padres, o sea, no les dicen que les ayuden, sino que directamente les mandan a trabajar y tratar de solucionar atacando el núcleo familiar. Ya. En tema de turismo, ¿qué están pensando hacer? Ya les digo, o sea, Otavalo es un caos. Desde el ordenamiento, ya sea tanto como en ferias, como el vehicular, que impide que muchos turistas, o sea, disfruten su estadía acá en la ciudad de Otavalo. Entonces, yo creo que ofreciendo eso, brindándoles seguridad, sería todo un plan integral, lo cual podría ser Otavalo una ciudad excelente para venir a visitar. Y no que solamente quede en el día, sino también en la noche, ya que muchos amigos preferían venir de fiesta los fines de semana porque decían en Otavalo son las mejores farras. Entonces, si no les brindamos seguridad a todas las personas que vienen de esa clase de turistas locales, entonces podríamos potenciar el sector turístico también. También por medio de la seguridad. Por la medio de seguridad y del ordenamiento. Muy bien. Con eso vamos a pasar a los comentarios. Como les habíamos dicho, en este momento tienen la oportunidad de hacer preguntas directamente, mandar saludos también. Entonces vamos a ver si ya tenemos los comentarios. Hay comentarios. A ver, vamos, ya tenemos el primer comentario. Dice Yuyu Mururaimi: la plaza de ponchos es un icono de Otavalo, pero las artesanías ahora ya no son tan tradicionales, por lo cual era atractivo el mercado. ¿Cómo se podría trabajar ahí? ¿Cómo les digo? O sea, toda mi vida casi ha sido alrededor de la plaza de ponchos, entonces he visto la evolución y estamos hablando casi desde hace unos más de 25 años que he estado ahí. Entonces, todavía recuerdo en sí las artesanías que se vendían y lamentablemente la calidad de muchos productos se ha mantenido. O sea, no es de la mejor, el turista la compra por ser exótica. Y aparte de eso,
O sea, en cambio, tenemos en cuenta que la artesanía peruana, o sea, ha ido mejorando la calidad y se ha ido ganando. Y ahora si vamos a la Plaza de Ponchos también podemos encontrar artículos peruanos. No importa tanto porque en sí todavía tienen cierto contenido cultural. Ya, el problema radica en que existen otro tipo de artículos que creo que no deberían estar dentro de la plaza. Había escuchado que también hay productos chinos, me decían, alguien me decía eso. Sí, pero bueno, o sea, hay algunas cosas que sí pasan por artesanía, otras en cambio directamente que vienen a ser camisetas y no sé precisamente si ese sea el lugar adecuado para exhibir este tipo de cosas, ya que el turista viene por ver algún tipo de artesanía, algo hecho a mano. Entonces, en ese caso creo que deberíamos, enfocarnos bien en el negocio que nosotros queremos tener. Si nosotros queremos seguir vendiendo artesanías y queremos mejorar un poco la calidad de lo que tenemos. Bien, esa ha sido la respuesta a la pregunta. También recordarle que si es que nos hacen preguntas, tenemos solo 1 minuto para contestar. Dice Giovanni Sánchez, ¿qué política considera importante implementar con respecto a las runas en el centro de Otavalo? ¿Igual se trabajará con comunidades rurales? Pues como les decía, esto de entablar la mesa de seguridad cantonal. O sea, tendríamos que todos participar, tanto el cabildo urbano, los dirigentes de los cabildos rurales, en este caso el representante que vendría a ser el alcalde, alcaldesa que sea electo, y ¿qué más? La Policía Nacional. Todos estos deberían jugar un rol principal para mantener seguro el cantón, ya que estamos próximos a que nos lleven este nuevo tipo de delincuencia, vacunadores, carteristas, dulces sueños, todo ese tipo de cosas. Tenemos que estar prevenidos porque hasta el momento, bueno, hasta hace poco todavía Otavalo era una ciudad de paz y tranquilidad. Y si queremos que esto siga manteniéndose así, todos tenemos que estar pendientes que la seguridad es algo que Otavalo tiene que tener en manos. Vamos a seguir con el siguiente comentario. Peguche Paucar 2019 dice, ¿sería buena una ordenanza para controlar las tarifas de arriendos y valor de los predios en Otavalo? Los costos son excesivos. ¿Qué piensa usted al respecto? Más que pensar, les daría una pequeña reflexión. O sea, si ustedes tienen una casa, su trabajo, ustedes son dueños de pedir o ofrecer lo que quieran. Tratar de normalizar esto sería llevarlo a un tipo de dictadura. Muchas personas van a estar de acuerdo, otras no, pero más van a ser las que están de desacuerdo, porque ninguna persona, por más capacitada que esté, no puede saber el esfuerzo o el empeño que le costó eso y por qué le pone tal precio. Si nosotros tratamos eso sería simplemente endiosar a las autoridades y que las autoridades tomen un papel mucho más importante. Y en este caso no es así. Los que tienen que empoderarse son los mismos ciudadanos. Si la persona pone un precio demasiado alto, simplemente no se arriende. Nada más, porque es de la única forma. Al ver que no existe la demanda, va a tener que bajar la oferta. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente comentario. Esa fue la respuesta que dio Fernando a la pregunta. Atuguaira dice, la problemática con los vendedores ambulantes ha sido constante en Otavalo y los agentes de control por cumplir su trabajo a veces faltan el respeto, hasta se pelean con los vendedores. ¿Qué hacer ante esas situaciones? A ver, eso me faltó comentar. O sea, muchos hemos visto que lamentablemente nuestros agentes de control no precisamente en todos los casos aplican bien la fuerza. Es completamente ilegal quitarle, como decía, lo de la aduana a los mineros. Es completamente ilegal que los policías municipales les quiten sus pertenencias o su producto de venta a los informales. Eso está mal. Pero las personas informales también deben darse cuenta que la ciudad por donde están transitando es de todos. De la misma forma se tiene que cuidar. Es por eso que deberíamos entablar un consenso con todos ellos para poder catastrarlos y que sigan ciertas normas. Si es que van a vender, debería ser de cierta forma. En ciertas calles e incluso todos los desperdicios que ellos causan deberían de ser ellos los encargados de estarlo recogiendo, ya simplemente por un método de educación. En tal caso sería una capacitación a todos los vendedores informales. Ya, vamos con el siguiente comentario.
Dice María Terán, la inseguridad ha ido en aumento en Otavalo. Según su consideración, ¿le daría más importancia a la justicia ordinaria o quichua? Bueno, es lo que comentaba. Yo confío más en un pluralismo, para que sea de esta forma en la que sí se pueda, tanto la persona afectada como la sociedad queden completamente satisfechas, porque se sabe que se ha cumplido. Y lo otro, para que no se vuelva a cometer este tipo de cosas, tener un archivo de las personas que han cometido cualquier tipo de incidente, para que en la segunda ocasión ya sea en realidad sí un poco más drástico, porque ese ha sido el problema, no tener una base de datos de las personas infractoras. Y aparte de eso, la persona no simplemente está haciendo un daño simplemente a un individuo, sino a la sociedad en común. Es por eso que decía que coordinando con la municipalidad se podría establecer que la persona realice un tipo de trabajo comunitario. Ya, bueno, recordarle que tenemos solo un minuto para contestar, para poder leer todos los comentarios que nos hacen, si no se quedan fuera, ¿ya? Vamos con el siguiente. Javier Escobar, ¿cuándo es el límite entre impartir justicia o ser un miembro ciudadano de una comunidad? Comunidad, somos todos. No te distingues si eres mestizo o si eres indígena, mientras compartas un espacio en común, eres parte de la comunidad. En este caso, los de la urbe son parte de la comunidad urbana. Bien, con eso pasamos al siguiente comentario. Dice Ayatushui Documental Comunidad La Calera, ¿cuál sería su aporte para lograr que la Plaza de los Ponchos logre cambiar de imagen? Se necesita convencer a la gente de modernizar el lugar y dignificar el trabajo de los comerciantes. Yo creo que primero deberíamos empezar por partes, ya que existen ciertos grupos de poder dentro de la Plaza de Ponchos que no permiten en realidad un cambio en sí, y esto se ha dado por varias administraciones. Entonces basta que nos dejen iniciar con una pequeña parte. Se van a dar cuenta del cambio que produce esa pequeña parte y se podría ampliar el proyecto, porque realizarlo todo de una sola no se va a poder. Listo, estamos con más comentarios todavía. Sí. Dice Lupita Sandoval, por un Otavalo mejor, raya todo 62. Esa es. Dice también, tenemos de la misma persona otro mensaje, vamos por el cambio, Fernando Concejal. Gracias. Bien, Francisco Javier, vamos Nando. Y tenemos una manito arriba. Anthony Amberla Córdoba dice, apoyo total. De los cineastas. Pancho Conterón, saludos Nando. Un saludo, él es la persona que me introdujo al mundo de la política sin querer. Ah, por eso está pendiente de usted. Salud. Bien, ahora vamos a dejar que Fernando dé su último mensaje en esta entrevista, porque ya no tenemos más tiempo, lamentablemente nos gustaría seguir conversando, pero chévere, sí. Dele su mensaje ahora. Pues bueno, vecinos, lo único que les pido es que tomemos conciencia. Hay personas que están disfrazadas de ovejas, pero en este momento están disfrazadas de candidatos cuando ya fueron autoridades. Hay personas que han hecho mucho daño. Hay otras que sí se han dedicado a servir. Yo desde mi punto de vista he logrado observar varias cosas dentro de un movimiento político. Y de mi parte, o sea, no me arrepiento de quién estoy, en este caso, quién está liderando nuestro partido político. Creo que Gabriela Jaramillo es una de las mejores opciones y cada uno de sus concejales ha sido elegido por sus diferentes capacidades o por sus diferentes proyectos. Y entre cada uno creo que lo único que nos ha unido a todos ha sido nuestros valores. Quiero mandar un saludo a toda la militancia, muchas gracias por estar aquí y vamos todo que se puede. Mueve Timbabura. Ajá, sí, así es. Él es Fernando Maicua, de Mueve Timbabura, de Lista 62. Él está de candidato para Concejalía Urbana de Cantón Otavalo. Así hemos llegado a finalizar nuestra entrevista. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos a que nos sigan día a día y también invitamos a los candidatos y a las candidatas a que nos llamen, se contacten si desean estar
estar con nosotros aquí para que les conozcan a cada uno de ustedes. Nuestro objetivo es eso, hacerles conocer al pueblo para que den su mejor elección también. Entonces ese es nuestro objetivo. Muchas gracias. Yupaychanchi shungumanda, ñukanchiwan pakta kashkamanda, shinashata punchan ama suchuripangichicho, ñukanchiwa katishpa kanajupangichi, todavía tiapan rami shukshu candidato kuna ña shamungapa shuyashpa mi kanajupan. Kaya kaman yupaychani mashi Fernanda lita pasamos pakaparkay. Un gusto. Yupaychan. Casi Pushak, autoridades en camino.